apoyamos el derecho a la diputada compañera de hacer el uso de la palabra. Pero bien, en este caso me permito poner a consideración a esta soberanía las reservas a los artículos 3, 11, 14, 15, 17, 20, 23, 24, 30, 33, 34, 35, 36, 44, 45 y 47 de la iniciativa de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En ese sentido, con respecto al citado artículo 3, se propone la modificación de la fracción 11 a efecto de intercambiar la definición de comercializadora por la de operador móvil virtual. Lo anterior tiene como objetivo que la iniciativa adopte un término más moderno e internacionalmente reconocido a los revendedores de los servicios que ofrecen los concesionarios. Asimismo, dicha modificación busca que el Instituto tenga facultades para regular el acceso a su interconexión, así como las obligaciones con respecto de su cooperación con la justicia. Ahora bien, con respecto a los artículos 15, 17, 20, 23 y 24, los cuales tienen como objeto establecer las facultades de los lineamientos de operación con las que contará el Instituto Federal de Telecomunicaciones, organismo encargado de materializar los ambiciosos objetivos de la regulación que hoy se discute, es necesario comentar lo siguiente. Como primer punto me refiero a las facultades con que cuenta el Instituto a efecto de regular, como por ejemplo el uso, explotación y aprovechamiento del espectro radioeléctrico, para lo cual deberá de contar con mayores atribuciones y facultades para vigilar el uso eficiente de este recurso por parte de los concesionarios y estar en condiciones de dictar las medidas necesarias para este fin en pro de los consumidores. En ese sentido, se propone que dichas medidas sean, entre otras, las siguientes: monitoreo en tiempo real de la eficiencia del espectro radioeléctrico, establecimiento de índices para medir la calidad del servicio de manera trimestral, publicación de dichos índices a efecto de que la ciudadanía se encuentre debidamente informada sobre las condiciones de los proveedores, que el Instituto cuente con facultades vinculantes de obligar a los concesionarios que no estén utilizando su espectro radioeléctrico a que den una oferta de referencia a los operadores móviles virtuales para que éstos los puedan utilizar de forma eficiente. Como segundo punto, se propone que se establezca de manera explícita en la presente iniciativa que las facultades otorgadas a los comisionados del Instituto, así como al presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica por la Ley Federal de Competencia, se encuentren conferidas al presidente, así como a los comisionados del Instituto en su carácter de regulador de competencia en materia de telecomunicación y radiodifusión. Como tercer punto, resulta necesario fortalecer la naturaleza colegiada del actuar del Instituto, para lo cual se propone que los funcionarios que encabezan a las áreas sustantivas del mismo deberán de ser nombrados y removidos por una mayoría calificada de los comisionados integrantes del Pleno del Instituto, estableciendo así un incentivo para que trabajen en beneficio del mismo y no solamente para el presidente del mismo, con el efecto de crear una institucionalidad de dichos servidores públicos, así como alinear la visión del ente de forma colegiada. Como cuarto punto, se propone que los comisionados integrantes del Instituto, que de manera específica o de forma inequívoca hayan fijado una postura con respecto del sentido de su voto en un asunto antes de que el Pleno resuelva sobre el particular, con el objeto de no afectar los intereses de los entes regulados, se excusen de conocer del asunto. Como quinto punto, se propone que las audiencias solicitadas por los particulares diversas a los procedimientos establecidos en la iniciativa se lleven a cabo contando con la presencia de cuanto menos 2 comisionados integrantes del Instituto, lo anterior a efecto de garantizar una representación de los integrantes de dicho instituto. Ahora bien, con respecto al artículo 34, el cual se refiere sobre la integración y funciones con que contará el Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, consideramos necesario llevar a cabo una ampliación de las facultades con que se cuenta el cual deberá fungir como órgano asesor de opinión y consulta permanente, así como presentar propuestas, opiniones y recomendaciones al Pleno del Instituto con respecto de la observancia de las materias en competencia, los derechos de las audiencias de los usuarios
y el ejercicio de derechos humanos con plena libertad de expresión, derecho a la información y derecho al libre acceso a las tecnologías de información, para lo cual sus integrantes deberán de tener experiencia aprobada en la defensa de tales derechos y contar con actividades y experiencia profesional relacionados con la materia de competencia del Instituto. Con respecto al artículo 35, el cual se refiere a las facultades con que contará la Contraloría Interna del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se propone se amplíen las facultades con que cuenta en la iniciativa que se discute. Derivado de lo anterior, se propone que dicha autoridad administrativa pueda conocer los asuntos con respecto de los licitantes y proveedores del Instituto que infrinjan las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Servicios del Sector y de Obras Públicas y de servicios relacionados con las mismas y sus reglamentos. De igual forma, se propone que se crea la Contraloría, que sea la Contraloría la que reciba, tramite y resuelva con respecto de las inconformidades, procedimientos y recursos administrativos que se promuevan en los términos de las leyes de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y sus reglamentos. Lo anterior tiene como objeto que se establezca de manera expresa que la Contraloría Interna de dicho instituto será encargado de conocer sobre dichas materias, ya que la iniciativa hasta este momento es omisa. Por último, en referencia al artículo 44, el cual señala que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá solicitar al comisionado presidente del Instituto que los asuntos en que tenga interés sean sustanciados y resueltos de manera prioritaria, se propone añadir diversas consideraciones a efecto de establecer cuáles serán los asuntos que podrán considerarse como prioritarios. En ese sentido, se propone que sean los siguientes: 1. Procedimientos para defensa de grupos vulnerables. 2. Procedimientos cuya resolución tenga un impacto determinante para la economía y la seguridad nacional. 3. Procedimientos cuyo objeto sea prevenir daños irreversibles al equilibrio ecológico. Y 4. Aquellos en que el Pleno estime pertinentes. Estoy cierto que estos asuntos son inobjetables, por lo que les pido su apoyo para llevarlos a cabo, y es cuanto, diputado presidente.